Que ella, muy conocida en un programa que estuvo por años, y ella daba su testimonio que ella, desde que nació en el Evangelio, sus padres eran creyentes cristianos y ella iba a la iglesia. Sin embargo, cuando ella creció y sobre todo dio un salto como el que dio de conocer la fama, pronto se desvió, pronto empezó a hacer una serie de prácticas que iban en detrimento, llevaban en detrimento su vida. Versículos que yo sabía desde niña, toda la palabra que estaba en mi mente y en mi corazón. Y esa palabra, un día cuando dice, yo estaba rodeada de mucha gente, empecé a llevar una vida que nunca, no tenía por qué llevar, a hablar de una manera tan impresionante, es decir, hasta groserías. Y de repente empezó Dios a rescatarme a mí, a recordarme la palabra y sobre todo experimentar la soledad más profunda, estar rodeado de tener cosas, de llevar una vida pues modesta, a tener lo que ustedes no se imaginan, los últimos autos, lo mejor en vivienda, de todo lo que pudiera una persona desear. Sin embargo, era el ser más solo que pudiera existir. Pero allí empezó hasta un buen día en esa soledad estaba, cuando vino la palabra una y otra vez, y ese día le pedí perdón a Dios por mi alma, lloré lo que nunca había llorado, y volví, y me acordé de mis viejos caminos, y volví al Señor, volví a la iglesia. Entonces ella resaltaba, se cumple, la palabra se cumple, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará. Ella decía, yo soy testimonio de eso. Amén, yo soy testimonio. Entonces a veces uno cree que no pasa nada en los niños. Enséñele la palabra, eso quedará, y el Señor lo usará, si tuviera que ser así, para rescatarlos de los abismos que el enemigo tiene preparado para dañar a los hijos de Dios. Amén. Amén. Así que usted no se preocupe, Dios tarde o temprano hará grandes cosas. Amén. Esta temporada en la cual hemos venido hablando de una nueva temporada, yo no sabía lo que el Señor tenía preparado en lo personal en esta temporada. Y esta temporada para mí ha significado una promoción en la fe. Ya se podrá imaginar lo que eso tiene implícito, el ser promocionado en la fe. Es el desafío de saber que hay que creerle a Dios. Pero también cuando estaba pensando en la palabra, porque el pastor decía, vas a predicar el próximo domingo, por favor, y empieza uno a decirle, bueno, Señor, ¿y qué es lo que yo debo predicar? Porque uno puede conocer la palabra de alguna manera, uno puede tener hasta mensajes. Yo tengo mensajes que no he predicado porque el Señor no lo ha permitido, y eso está ahí. Cuando sea posible, eso se hará. Porque son palabras que en un momento usted las construye y las hace y se resultan, pero están ahí en stand-by hasta que Dios diga. Usted sabe que el que manda en la iglesia es el Espíritu Santo. ¿Usted sabe eso? Es el que administra la iglesia, es el que dice qué pasa, qué no pasa, cómo se hace y qué no se hace. Qué linda es la presencia del Espíritu Santo, disfrute de ella, porque con Él lo puede todo y con Él hará muchas cosas. Y estaba pensando, y el Señor dijo, bueno, en lo que estás. Y empecé a buscar la palabra y a leer la palabra y a llegar a algunas conclusiones, y yo decía, definitivamente, Señor, tú eres experto en comenzar de la nada. Dice la palabra que Dios comenzó el mundo de la nada. Eso está en Génesis 1, versículo 2. Y dice allí que de la nada también el Señor un día hizo vino sin uva. ¿Sí o no? Registra el Evangelio de Juan, capítulo 2, usted lo encuentra en el versículo 7. Al 9 está el registro de las bodas de Caná. Y dice que la hizo sin uva, de la nada. Solo bastó la palabra del Señor para que algo pase. Y hasta el día de hoy sigue siendo de la misma manera, porque Dios no ha cambiado. Él sigue siendo el Todopoderoso. Él sigue siendo el Dios de la tierra y del cielo. Amén. Del cielo y de la tierra. Un Dios que ha manifestado su bondad y su amor hacia los hombres en cuidar de ellos.
todo aquel que crea en Dios, que se atreva a creerle a Dios, encontrará siempre la bondad del Señor sobre su vida. ¿Cuántos creen en el Señor? Entonces cuente con lo mejor del cielo para su vida y para su casa. Amén. Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y fíjese entonces que esto me llevaba a pensar que las cosas en la vida son demasiado inciertas. Nosotros nos dieron un planeta para vivir, la Tierra, pero la Tierra se ha vuelto un lugar inseguro. La Tierra se ha vuelto un lugar de mucha incertidumbre y de mucha inestabilidad. Sin embargo, no se olvide que hay uno que es dueño de la Tierra, el Dios Todopoderoso. Y eso cambia las cosas. Entonces el poder saber cómo opera Dios, quién es Dios. Mire, cada vez que usted viene a la casa de Dios, un domingo que usted deja de venir a la casa del Señor, es un domingo que usted pierde lo que el Señor tenía que decir. Porque Dios mismo se ha ocupado, nosotros a veces obviamos, pero al Señor, el Señor jamás ha faltado para traer su palabra cada domingo a la iglesia. Jamás ha faltado. Y puede que uno haya faltado, pero el Señor siempre ha estado allí. Y nosotros, para vivir, necesitamos la palabra. Por eso el Señor la dejó. Es la palabra la que produce todo. Es la palabra la que puede transformar cualquier circunstancia, cualquier necesidad, cualquier condición, cualquier situación. Mire, donde no hay nada, la palabra hace que brote renuevo. La palabra hace que todo exista. Dice ella que por su palabra todo fue hecho. Amén. Y estaba pensando entonces en esas circunstancias de la vida y me llevó el Espíritu Santo a leer un pasaje del cual he predicado en otro tiempo, pero de una manera totalmente diferente. Allí me llevó a hacer un análisis de lo que esta nueva temporada trae. Así que yo le invito a que vayamos a Génesis capítulo 28 y leamos, por favor, desde el versículo 10 hasta el 22. Por favor, me pasan mis gafas. Están en el bolsillo. Gracias. Génesis capítulo 28, desde el versículo 10 hasta el 22. Dice la palabra del Señor: Jacob pues salió de Berseba y fue a Harán. Llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. De las piedras de aquel paraje tomó una para su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y tuvo un sueño. ¿Qué fue lo que tuvo? Un sueño. Vio una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Ángeles de Dios subían y descendían por ella. Jehová estaba en lo alto de ella y dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Pues yo estoy contigo, te guardaré donde quiera que vayas, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Cuando Jacob despertó en su sueño, dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Entonces tuvo miedo y exclamó: ¡Cuán terrible es este lugar! No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Se levantó Jacob de mañana y tomando la piedra que había puesto de cabecera, la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y aquel lugar le puso por nombre Betel, aunque Luz era el nombre anterior de la ciudad. Allí hizo voto Jacob diciendo: Si va Dios conmigo y me guarda en este viaje en que estoy, si me da pan para comer y vestido para vestir, y si vuelvo en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me des, el diezmo apartaré para ti. Amén. Señor, una vez más, gracias. Gracias por el privilegio que nos concedes de estar en tu casa. Señor, poder contar con el consejo de tu palabra, que tiene como propósito, Señor, que nuestra vida sea mayormente edificada en la solidez, Señor, que solo tú puedes proporcionar. En un mundo tan inestable, Señor, solo en ti estaremos estables. Bendigo cada vida, cada familia que en esta mañana, Señor, ha acudido a tu casa con el firme propósito, Señor,
de ser edificados en tu palabra. Señor, que se cumpla lo que ella dice, y es que no volverá vacía, sino que cumplirá el propósito para el cual tú la has traído. Señor, te bendecimos y te damos gracias porque la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida revelará toda verdad y nos permitirá entender y conocer el misterio de tu palabra. En Cristo Jesús, amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, yo cuando estaba pensando en esta palabra, yo dije, bueno, Señor, ¿y qué título puede ser? Y dijo el Señor, en lo que estás. ¿Y en qué estás? En modo fe. Entonces el título no puede ser otro, en modo fe. Ese es el título del sermón. En modo fe. Ya usted sabe los desafíos que esto tiene implícito. Mire, Dios el Señor no ve lo que tú ves. Así que una de nuestras oraciones es decirle, Señor, déjame ver como tú ves o déjame ver lo que tú ves. Porque precisamente el problema está en que muchas de las cosas que vemos no corresponden a lo que esperamos o necesitamos o deseamos, o peor aún, lo que el Señor ha dicho. Pero tenemos que aprender a imaginar y a establecer todas las cosas de las que Dios ha dicho que son posibles. Así que es probable que nosotros estemos viviendo un tiempo de mucha incertidumbre, de inestabilidad o de necesidad o de escasez o de enfermedad o de padecimientos que no nos gustaría tener. Pues esa es cosas que pasan en un mundo como en el que nos ha tocado vivir, un mundo caído. Entonces, fíjese que nosotros necesitamos aprender a creer en el Señor. Y la única manera de creer al Señor es conociéndole. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Conociéndole, conociéndole, conociéndole. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y la fe es la única que le acompaña cuando su razón le abandona, ¿oyó? Es la única. Hasta donde la razón le deja, le abandona, la fe le acompaña. Pero la única manera de tener fe y de tener confianza, es desarrollando confianza en aquel que todo lo puede, en aquel que ha dicho que es posible. Pero necesitamos creerle al Señor. Necesitamos saber que no importa lo que haya, no importa lo que falte, no importa lo que tenga, Él lo puede todo. Amén. Él es suficiente para todo. Sabemos que su palabra se cumple y sabemos que por su llaga fuimos sanos. Y usted tiene que creer que si la palabra lo dice, eso es verdad. Tenemos que aprender a vivir y a conocer la voluntad del Señor, pero necesitamos creerle a Dios. Así que entonces hay un desafío para esta nueva temporada y es estar en modo fe. ¿Cuántos quieren estar en modo fe? Amén. Bueno, yo le voy a decir lo que usted necesita para estar en modo fe. Porque realmente cuando usted está viendo a la gente y está escuchando a la gente, dice, oye, la cosa está difícil, la cosa está complicada. Estaba conversando con alguien el viernes y me dijo, mira, el tema de contratación, eso está suspendido. Como viene la ley de garantía ahora, eso disminuyeron los recursos para esto, viene esto, pero nosotros andamos en modo fe. Y los que andamos en modo fe, tenemos que aprender a desarrollar otro tipo de perspectiva. ¿Cuántos dicen amén? ¿Saben cuál es uno de los grandes problemas de mucha iglesia? De la iglesia del Señor, de los redimidos de Jehová, de los lavados por su sangre, que han sido testigos del obrar de Dios en muchas formas, que han visto a Dios pero no han cambiado su manera de hablar. Sus palabras siguen siendo las mismas. Y tiene que haber un cambio. Y para andar en modo fe tiene que cambiar nuestra manera de hablar. Porque finalmente nuestras palabras dan cuenta de lo que creemos o no. Amén, aleluya, así es. Nuestras palabras dan cuenta de esto. Por eso es necesario que el que cree, que el que le busque, crea que hay, dice la palabra. ¿Amén o no amén? Amén. Estas cosas necesitamos creer. Ahora bien, vamos a ver qué nos ofrece el texto para poder saber qué necesita usted y qué necesito yo para estar en modo fe. Lo primero que vamos a ver es desde el versículo 10 al 15. Vamos a volverlo a leer porque necesitamos afirmar la palabra. Jacob pues salió de Berseba y fue a Harán. Llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. De las piedras de aquel paraje tomó una para su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y tuvo un sueño. No tuvo sueño, tuvo un
sueño, vio una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Ángeles de Dios subían y descendían por ella, porque estaba en lo alto de ella, y dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tus simientes. Pues yo estoy contigo, te guardaré donde quiera que vayas, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho. Entonces, para andar en modo fe, lo primero que necesitamos es a Él. Diga conmigo, a Él. Bueno, ¿y quién es Él? El Todopoderoso. Entonces, fíjese que la situación en la vida, usted la quiere resolver. Bueno, ¿y con qué voy a resolver esto? ¿Y con qué? Mire, no es con qué, es con quién. Eso cambia la perspectiva. No es con qué, sino con quién. Analicemos la situación de Jacob. Ha salido de la manera que le tocó salir de su casa. Su hermano le quiere matar, él obró mal, porque él obró mal. Él obtuvo la bendición que ya estaba prometida con él, pero la obtuvo en su forma, que son dos vías. Mire, siempre Dios tiene promesas sobre nuestras vidas, y usted siempre va a tener una forma: o esperar en el Señor, o quererle ayudar a Dios. Y siempre el ayudarle a Dios es una manera que Dios no aprueba. Pero Dios tiene misericordia. Él le tocó sufrir las consecuencias de hacerlo a su manera. Entonces, le habla a Dios, lo necesita a Él. Mire, en los años de Jacob, nunca había escuchado a Dios. Nunca. No había tenido una experiencia con Dios. De hecho, cuando Dios se le presenta como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac tu padre, y ahora soy tu Dios. Qué presentación la del Señor. Todavía tiene tu hijo el Señor en la tierra, ¿no? Así se nos presenta: yo soy tu Dios. Entonces, está allí Jacob en una situación terrible. Si usted cree que algo le falta hoy para sentirse mejor, pues yo le digo: nada comparable con lo que tenía Jacob. ¿Qué tenía Jacob? Nada, ni siquiera dónde dormir. Nada es nada. Porque eso, pero finalmente, el Señor no tiene problema con nada. No hizo Dios todo de la nada. Dios es experto en de la nada hacer grandes cosas. Mire nada más lo que está a su alrededor. Mire las maravillas que están, ¿verdad? El mundo, ¿de qué lo creó? Diga conmigo, de la nada. Así lo hizo Dios. Él es experto. Entonces, esa nada fue el lugar para Jacob descubrir algo nuevo. Por primera vez Jacob descubrió que el cielo y la tierra estaban conectados. Y una escalera que estaba allá y venía acá, y ángeles bajaban y subían. Primera vez que se enteraba que el cielo y la tierra están conectados. A lo mejor usted dice: pero yo sé que el Señor y sé todo eso. Bueno, Jacob no lo sabía. Hoy los avances de la ciencia y de la tecnología no eran los mismos para la época de Jacob de lo que son para nosotros ahora. A lo mejor Jacob no iba a culto, usted viene a culto, entonces hay una ventaja, ¿verdad que sí? No había escuchado a Dios hablarle nunca. Y eso le permitió vivir una experiencia maravillosa. Y de las cosas más lindas son las experiencias que tenemos. Y yo mencionaba mencioné también el día del ayuno, que por algún motivo, como estoy en un nuevo desafío y nivel de fe en esta nueva temporada, el Espíritu Santo me ha llevado a un ejercicio que al principio no le encontraba sentido, pero como yo no tengo que encontrarle sentido para hacer lo que Dios hace, lo que Dios me pide. Entonces, si Él dice que es para allá, pues yo voy para allá. En el camino me entero de algunas cosas. Y fue esa necesidad de revisar, de ir atrás y revisar. Desde el año 2000, yo tengo una ventaja, y es que yo todo lo escribo. Entonces yo tengo agendas desde el año 2000 y un poquito más allá. Yo tengo escrito desde ahora ya, no sé si se imagina. Pero mis agendas están organizadas desde el año 2000 y empecé el año 2000. Voy por el 2006, por eso le digo no, porque eso quita bastante tiempo. ¿Qué estaba haciendo? Estaba mirando, empecé con una encomendación
de parte de Dios, recuerda todas las promesas que te he dado desde el año 2000. Y empecé a buscar las promesas y a escribirlas otra vez. He sacado y he pasado a la actual agenda. Pero también me di cuenta de cuántas peticiones y oraciones escribía al cambiar un año, por cuánta gente yo oraba. Yo decía, Dios santo, en diferentes momentos. Estaba cuando mi hija Dora fue a entrar a la universidad y yo pedía hasta el punto y coma, la coma, el punto seguido y el aparte. Y todas las cosas que puedo decir hoy, Dios mío, eso me conmovía el corazón. Me conmovía que aquellas cosas que yo pedía a Dios, Dios las respondió y las resolvió todas. Amén. Todas. ¿Cómo entonces hoy no será posible que Dios haga exactamente lo mismo? Porque Dios es el mismo, no ha cambiado, en Él no hay variación de cambios, amados hermanos. Dios es y por siempre será Dios. Amén. Tengo que decir que eso me lleva a las diferentes experiencias que he tenido. Bueno, yo no tuve la de Jacob, pero yo en sueños también Dios ha hablado conmigo. Y todas las cosas que yo he necesitado saber, que no tenía forma de saberla, ha sido el mismo Dios quien me las ha dicho. Hasta el día de hoy. Entonces yo sé qué le pasó a Jacob. Y por eso puedo con toda propiedad hablarle en esta mañana. El tema es que le pasó algo maravilloso, algo que él nunca había vivido. Y era que Dios le hablara. Era que Dios le revelara. Era que Dios le mostrara algunas cosas a Jacob que ni las entendió, por cierto, ni las entendió. Para el momento no las entendió, ¿oyó? Entonces, estaba en los peores momentos de su vida, donde la necesidad era su constante, su necesidad estaba allí. Pero Dios es maravilloso, es extraordinario, y siempre Él sale a uno con cosas inimaginables, cosas que tú ni has pedido, y Dios te trae una respuesta tan grande. Convertirse en una persona de fe va mucho más allá que instantes milagrosos. Hay gente que le encanta, ¿verdad?, el instante milagroso. Eso es extraordinario, es, Dios mío, porque cuando viene un milagro siempre está respondiendo una necesidad. Y no hay cosa más satisfactoria para el corazón, para nuestro ser, que ver cómo Dios interviene en cada necesidad. ¿Cierto que sí? Entonces, la fe requiere afrontar procesos difíciles. Mire, yo sí que sé de lo que le estoy hablando. Donde incluso a veces estaremos solos, como estaba Jacob en ese lugar, solo, sin nada más que nuestra esperanza en Él, saber que Él está con nosotros y que podemos seguir confiando, que en Él lo puedo todo, aunque no vea nada. Él se ocupa siempre de en el silencio hacernos escuchar su voz. No sé cuántos han escuchado el Señor. Amén. Y se encarga el Señor siempre de entregar una promesa que se convierte y que cambia todo el escenario. Entonces, no se desilusione, no deje que venga, que su corazón se amargue. Si hoy lo único que siente es soledad, si lo que está viendo es necesidad, si lo que hay es escasez, si lo que hay es situaciones que van contra de lo que usted pueda hacer o resolver, mire, no importa, quédese tranquilo, póngase en modo fe. Amén. Hay que activarlo en modo fe. Aun cuando usted piense que en otro tiempo usted ayudó a alguien, ahora nadie le ayuda, mire, yo le digo que si Él está, hecho está. Amén. Así se resume. Si Él está, hecho está. Entonces, una de las cosas que no nos puede faltar en la vida y sobre todo en ese escenario de fe es Él. Porque finalmente nuestra confianza está en Él, en el Dios Todopoderoso, el que hizo cielos y tierra, el que tiene el control de todo, de todo. A veces creemos que le tenemos que decir, Señor, y tú no mira esto. Señor, mire, Él no es ciego, Él ve. Y a veces creemos que tenemos que pegarle unos gritos como si el Señor fuera sordo. Todo lo he escuchado. Permítame decirle lo que dice la palabra. Ni siquiera está esa palabra en tu corazón cuando ya Él la conoce. Imagínate el poder de nuestro Señor y de nuestro Dios. Entonces, necesitamos tenerlo a Él, ser consciente de que Él está allí. Preocupación sería si Él no está. Eso sí, habría manera de estar angustiado. Lo segundo que necesito para estar en modo fe
conmigo, creerle. Mire lo que dice el versículo 16 y 17. Cuando Jacob despertó de su sueño, dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Entonces tuvo miedo y exclamó: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Mire, no hay lugar de donde Dios no pueda levantarte. No hay lugar de donde Dios no pueda levantarte. Todo lugar Dios te puede levantar. Toda situación Dios te puede levantar. De toda condición Dios te puede levantar. Aunque no haya nada, aunque no veas nada, aunque pareciera que no pasa nada. Pero yo te digo, Dios siempre está trabajando. Siempre Dios está trabajando. Jacob está en la nada, pero la fe es más grande que cualquier recurso. La fe, la palabra dada por Dios es más grande que cualquier recurso. Así es. Yo escucho del apóstol Pedro concluir su vida diciendo: y la fe es más preciosa que el oro. Amén. Decir eso, ¿cómo llegó a esa conclusión? Bueno, con los años de experiencia, con los años, con lo vivido. Es poderle creer a Dios. A mí me sorprende Jacob. Oiga, tremenda revelación de Dios, y Jacob lo único que se le da por decirle a Dios: si tú me guardares, si tú me dieres pan, si tú me dieres vestido. Dios está hablando de cosas profundas. Dios está diciendo: yo voy a hacer de ti una gran nación. Mira, yo voy a... ¿No entendió? ¿Qué fue lo que le pidió? Pan. Oiga, la bobadita, perdóneme. Bobadita, a veces tenemos oraciones y sufrimos por la bobadita. Ay, Señor. Dios está hablando de cosas trascendentales. Amén. Él pidió pan, pidió vestido, pidió paz para volver a su casa. Le daba miedo, estaba acordándose de lo que el hermano le había dicho, que lo iba a matar cuando lo volviera a ver. Estaba pensando en que nadie se metiera con él. Estaba solo en el camino, pensando y con una revelación de Dios. ¿Y sabe cuál es el problema de mucha gente hoy por el cual sus palabras no han cambiado? Es que no ha entendido la profundidad de la revelación de Dios sobre su vida y sobre su familia. Amén. No importa lo que veas, no importa lo que pase, si sobre ti y sobre tu casa hay una palabra de poder de Dios, eso es grande. Amén. Eso es poderoso. Aunque tú no veas nada, aunque pareciera que no pasa nada, Él sigue siendo Dios. Amén. Así es. El que todo lo puede. Por favor, créale a Dios. Creámosle a Dios. Es necesario saber que el Señor es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, es un Dios que prometió cuidarnos. Él sabe lo que somos, Él sabe lo que eres. Amén. Él sabe que tú y yo somos bien fragilitos, somos atrevidos en la vida y pretendemos vivir la vida como si fuéramos como de hierro, como de esto, y somos frágiles, hermano. Una persona con un golpecito puede hasta morir. A veces se vive la vida mal, pero somos frágiles. Pero Dios nos guarda y nos cuida. Amén. Amén. Siempre está rodeándonos con sus brazos de amor, con su cuidado. Siempre hay una vocecita del Espíritu: no temas. Aleluya. No temas. Así es. No temas. El mismo Pedro que dijo al final de sus días: y la fe es más preciosa que el oro. Fue el mismo Pedro aquel, ¿verdad?, impetuoso, imprudente, ligero de palabras, el que quería siempre ir adelante, pero el que también hizo cosas de parte de Dios grande, porque fue el único que caminó sobre las aguas. Ahí era el intento de darme siquiera un paso sobre las aguas. Criticamos a Pedro, pero el Pedro se las traía, ¿no? Se las traía el Pedro. El que cortó la oreja allá, aquel que era ligerito para todo. Ese Pedro, que Dios le mostró su amor y que Dios le dijo: bueno, tú voy a dar las llaves del cielo. Le da una promesa demasiado trascendental a Pedro. Ya, el mismo que le dijo: mira, Señor, si me toca morir por ti, yo muero, Señor. Si me tocara, yo muero. Ay, Pedro. Mira, el enemigo ha pedido permiso para zarandearte, pero yo he orado para que tu fe
no falte. Así Y mientras estaba Pedro por la cuerda floja allí, por la cuerda floja, me encanta saber que desde el cielo había una oración. Que no le falte la fe, que no falte su 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 fe. ¿Cuántas veces la misma oración ha clamado el Dios de toda gloria por ti, por tu casa y por mí? Eso es maravilloso. Créele al Señor. Créele. No importa si estamos en un mal momento. Pensemos como Dios piensa. Debemos hacerlo. Debemos aprender a pensar como Dios piensa respecto hasta nosotros mismos. Porque Dios necesita muchas veces cambiar nuestras percepciones y juicios, amados hermanos. Amén. Por lo que buscaremos siempre, si lo hacemos, nuevas opciones de fe. Y la fe tiene que madurar. Tiene que madurar nuestra confianza en el Señor. Tenemos que lograr, ¿verdad? Saber que lo hemos alcanzado conforme Dios ha dicho. Dios se manifestará y Dios nos levantará. Amén. Bendito el nombre del Señor. Así que debemos aprender por la fe a ver las oportunidades de Dios, oportunidades de milagros, oportunidades poderosas. Amén. No ver solamente la derrota, la necesidad. Sabemos que la fe agrada a Dios. Sabemos que la fe. Aquella mujer dijo, si yo tocare, ella agotó todos sus recursos, porque yo me imagino que gastar 12 años en médico, eso debe arruinar a cualquiera. ¿Ya? No había EPS, el sistema de salud, la ley no era la misma, así que la cosa era con recursos, ¿ya? La ley sí no existía, dice la hermana. Sí, no, le tocó duro a la mujer. Gastó 12 años y después le quedó el recurso de la fe. El recurso de la fe, ojalá por ahí hubiera comenzado. Y la fe le llevó a creer que solo tocando el borde del manto del Señor ella sería sana. Realmente ese milagro nunca había pasado. Porque si no, ella habría por donde pasaba el manto del Señor y el que tocara ese un milagro de lo que fuera. Pero a ella se le ocurrió creer que era tocando el borde del manto. Amén. Y saber algo, así se le ocurran a ustedes ideas locas con respecto a la fe. Solo por poner tu confianza en Él te va a galardonar. Amén. A ella la galardonó. Porque realmente por tocar el manto de Él no ocurrían sanidades, pero Él respaldó la fe y la confianza. Créale a Dios, crea en el Señor, deje de creer en su fuerza, en sus recursos, en lo que usted pueda. Es tiempo de creerle al Señor. Cada vez el mundo será más inseguro, cada vez las necesidades serán mayores sobre la tierra. No estoy hablando solamente de nuestra ciudad, es de la tierra. Pero mientras mantengamos nuestra confianza puesta en el Señor, tener fe, mis amados hermanos, y dar gracias a Dios con un corazón humilde. Señor, gracias. Muchas veces las circunstancias nos desalientan y viene la voz del enemigo a decir, pero mejor ríndete. Eso de estar orando y estar todos los miembros de la iglesia, mira, tu vida sigue igualita, mira, no cambia nada, no pasa nada, ríndete. Miren, no podrás alcanzar lo que Dios te ha prometido, por lo que tú debes tener cuidado con lo que tus ojos ven. Cuidado con las señales que están pidiendo, porque hay gente que solo quiere moverse por señales. Cuidado, el enemigo también sabe hacer señales, y lo dice la palabra. Cuando Faraón estaba, Moisés debía sacar al pueblo de Dios, él tenía señales y le presentaba señales a Faraón para que dejara salir al pueblo. Y de aquellos, de parte de Faraón, todos los magos hacían las mismas señales. ¿O no? Eso dice la palabra. Entonces tengamos cuidado con las señales, ¿no? Necesitamos es tener fe. Fe, diga conmigo, fe. Fe. Porque muchas señales del enemigo van a robar tu impulso de seguir adelante y alcanzar todas las cosas que tú has esperado y que le has creído al Señor, o aquellas que tú necesitas. Así que la palabra dice que la fe es la certeza de qué y la convicción de qué, de lo que no se ve. Por lo tanto, si tú estás trabajando en algo, en un sueño, en un proyecto, ¿verdad? Y te detienes por una situación negativa, eso significa que tu fe depende de lo que percibes solamente, no de lo que esperas, de tu esfuerzo que está allí. Necesitamos la ayuda del Señor en todo tiempo.
Cada vez que enfrentas algo, cada vez asegúrate de que el Señor va a estar ahí. Si el Señor no va a estar ahí, abandona eso, porque no va a prosperar. O va a salir a la manera como puede salir en el mundo. Amén. Así que si oras y no ves lo que esperas, no te detengas. En algún momento vendrá. Amén. En algún momento llegará. Amén. Llegará. Pero hay una tercera cosa que necesitas, y es renovarte y avanzar. Renovarte y avanzar. Eso me dijo el Señor. Y ves, necesitas renovarte y avanzar. Versículo 18 al 22. Se levantó Jacob de mañana y tomando la piedra que había puesto de cabecera, la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y en aquel lugar le puso por nombre Betel, aunque Luz era el nombre anterior de la ciudad. Allí hizo voto Jacob diciendo: si va Dios conmigo y me guarda en este viaje en el que estoy, si me da pan para comer y vestido para vestir, y si vuelvo en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me des, el diezmo apartaré para ti. Es necesario renovar el entendimiento. Esa es la clave. Renovar el entendimiento. Tenemos que dejar las limitaciones del mundo y aprender a caminar por fe. Todos tienen una estructura de pensamiento. Una estructura de pensamiento que hace posible que tu fe pueda avanzar o no. Porque es que el Señor no lo va a hacer sin lo que te dio, y es tu razonamiento. Tu razonamiento. Yo siempre dije, donde mi razón me acompaña, donde mi razón me abandona, la fe me acompaña. Hasta allí. Porque hay cosas que cuando uno las tiene, uno las empieza a resolver por su fuerza. ¿Sí o no? No las empieza a resolver. Cuando uno ve que lo intenta y no dio cierto, y uno dice, anda, entonces empieza la oración. Y sigue insistiendo y no da cierto, seguimos orando. Hasta cuando vemos que ninguna, entonces es cuando nos sabemos o nos abandonamos en la fe, o esto queda hasta aquí. ¿Ya vio? O esto queda hasta aquí. Entonces fíjense, el mundo tiene limitaciones, pero hay una invitación en esta mañana: camina por fe. Amén. Que tus recursos no te limiten para esforzarte por lo que anhelas alcanzar. No digas que es imposible lograr proezas porque te hace falta algo. Las proezas le pertenecen al Señor. Los milagros le pertenecen al Señor. Los portentos son del Señor. Así que quedémonos ahí. Esta historia demuestra que Jacob, que nada tenía, llegó a ser un hombre, porque la historia no termina aquí. La historia comienza ahí. Pero si usted conoce la historia de Jacob, hay que ver en lo que Jacob se convirtió. Hay que ver que Dios, por encima de las limitaciones, de la perspectiva de Jacob, Dios obró. ¿Y sabe algo? Dios todavía está dispuesto a hacer lo mismo. A ir por encima de tus limitaciones y de las mías. De la manera de percibir el obrar del Señor. Porque algunos han considerado que Dios simplemente también es para pan, para vestidos, para servicios, para esto. Hermanos, amados y queridos, amigos que nos visitan o que nos ven en esta hora, Dios es mucho más que eso. Amén. Aleluya. El plan de Dios sobre la tierra es mucho más que eso. No te alcanzas a imaginar el gran plan que Dios tiene sobre la tierra. Plan de salvación, plan de amor, plan futuro, del cual te llamó a ti y me ha llamado a mí. Amén. No importa por lo que estés pasando, no importa las circunstancias del momento, yo te digo en esta mañana, confía que el Señor tiene el control. Por favor, confía. Confía. Mira, evolución enorme para que nosotros podamos ser capaces de descubrir la voluntad de Dios, pero también la grandeza y el poder de Dios. Eso es algo que tú no puedes negarte. Mira, no te vayas de este mundo sin darte esa oportunidad de saber aquí en la tierra quién es Dios. Por solo creer a su palabra, por solo tener fe. Es necesario que busquemos la manera de entender lo que está pasando a nuestro alrededor. Y yo te quiero decir, no es lo que estás haciendo. Falta que enfoques tu atención no en tu necesidad,
no en la situación difícil, no en los asuntos, enfócalo en Dios. Cuando cambiamos el enfoque, empiezan los resultados. Así que mis amados hermanos y queridos, es imperante que aprendamos a estar en modo fe. Estemos en la nada, no tengamos nada. Hay cosas que acontecen y que acontecerán. Y quiero graficarlo como lo grafiqué esta mañana. Aquí está. Bueno, no es la misma piedra, ¿no? Pero es una piedra. Y piedra es piedra. Así sea más grande, más pequeña, más chiquita. ¿A usted le parece que este recurso es algo? Jacob no tenía nada. Una piedra. Y esa nada, esa piedra fue la cabecera de Jacob. Oiga, ¿usted está en esa condición? ¿Le ha tocado que la almohadita sea una piedra? Oiga, no. O sea que la pasó más difícil Jacob que usted y que yo. Porque por más necesidad que a mí me ha tocado pasar, porque yo he pasado necesidad también, no crea que todo ha sido color de rosa, que mi esposo y a mí nos ha tocado fácil. Yo tuve etapas difíciles en mi niñez, cuando mi padre se fue de la casa. Fueron días duros, pero Dios lo resolvió, porque Dios sabe resolver los asuntos. Yo lo que puedo recordar de aquellos días es que mi padre no